Hola a todas, todos y todes, les doy la más cordial bienvenida al tercer encuentro de música de mujeres, Festival Leni Alexander, realizado por el colectivo Resonancia Femenina de Chile. El día de hoy estoy acompañada de una tremenda compositora y gran amiga que es Melisa Vargas. ¿Cómo estás, querida Melisa? Valeria, hola, qué maravilla estar aquí. Hola a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a Resonancia Femenina. Es de verdad un honor estar en este festival Leni Alexander. Admiramos desde Bogotá, que es donde estoy, su trabajo, su empeño, su recorrido como colectividad. De verdad, de verdad, de verdad, gracias por la invitación. No, el Eh, honor para nosotras, querida. Sí, muy importante. Además que va a ser muy bonita esta entrevista porque, bueno, en la página web de Resonancia Femenina hay una columna, un espacio que se llama Mumu, que es Mujeres en la Música, y que esperamos que ustedes puedan revisar y conocer esta entrevista y otras entrevistas porque nos parece súper importante que conozcan la actividad musical que realizan mujeres no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, para fomentar y hacer de plataforma también para distribuir y dar a conocer la creación musical femenina. Así que, Melissa, tú en eso eres un elemento crucial para dar a conocer. bueno, muchas gracias. Sí, ahí estamos ya juntas en red, trabajando, inventándonos maneras de divulgar, de difundir, de promover nuestro trabajo y el de todas nuestras colegas, compañeras regionalmente. Creo que es el camino que debemos tomar, ayudarnos entre nosotras a pues hacer que nuestra música suene y nuestro trabajo se conozca en general. Perfecto. Y para empezar a conocer ese trabajo, yo quiero que tú me hables un poco de ti, de Melissa Vargas, compositora. Cuéntanos un poco tu historia, dónde estudiaste, las dificultades que tú has visto. Bueno, yo no nací en Bogotá, aunque vivo aquí hace 20 años. Nací en Sogamoso, que es un sitio cercano, queda unas 4 horas por tierra de Bogotá. Eh, y decidí estudiar música ya cuando había empezado otra carrera. Había estudiado la mitad de una ingeniería y como que no, nunca me sentí cómoda ahí, entonces me salí y me fui a estudiar música, me vine más bien para Bogotá a estudiar música. Y bueno, entré a estudiar a una universidad pública, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que es la Universidad de Bogotá. En Colombia hay esta universidad y una universidad nacional, y cada ciudad principal también tiene como una universidad eh, especial, digamos, que, pues que recibe el presupuesto de la ciudad, no solamente de la nación. Eh, y bueno, entré a estudiar música ahí, a una escuela de artes muy, muy especial, que es la ASAP, que en algún momento fue la Academia Superior de Artes de Bogotá y después se volvió la Facultad de Artes de la universidad que les digo, la Distrital, porque es un lugar para estudiar diversas músicas. En la SAP estudiamos eh, música académica, digámoslo así, estudiamos también músicas regionales, tradicionales, eh, de Colombia y de América Latina, estudiamos música contemporánea, entonces como que es bastante abierta el panorama, el abanico de posibilidades, y eso fue muy, muy, muy significativo en mi carrera. En el momento en el que hubo que decidir ser compositora, que era más o menos como en la mitad, yo siempre me he estado ahí moviendo entre la investigación en la música y la creación. Cuando decidí ser compositora fue porque entendí que al final componer era investigar. Es, es una Mira qué bien. manera de, para mí se ha vuelto como es el camino, como un camino de investigación es la composición. Ahí Me ya fue parece. como, me parece, sí. Sí, o sea, creo, coincido plenamente con lo que tú dices de ser compositora. La experiencia que tú dices es la misma que me pasa a mí, desde el componer o la necesidad de escribir o de inventar, no solamente con escritura tradicional, me ha llevado a tener que
empezar a buscar y a buscar y a buscar, y con eso tengo libros y cuadernos llenos de anotaciones de todo lo que, o sea, de cada obra, de lo que he involucrado a hacer cada obra que tengo. No sé si te pasa lo mismo a ti. Sí, yo tengo como carpetas llenas de todas las hojas, las notitas, los apuntes, los cuadernos, las libretas, todo, de cada obra que tengo, Qué porque lindo. cada obra es un proceso de investigación larguísimo, a veces más demorado de lo que pensamos, o sea, la misma obra también va hablando. Claro. Y bueno, ese fue como el camino universitario. Ahí también conocí la música contemporánea, que es como la música a la que yo me dedico, y la música experimental y la improvisación libre en el espacio universitario, conocí esas cosas. Y, y ya, como que eso fue amor a primera vista. De verdad, fue en el primer espacio, además, en el que me hablaron de compositoras, de la posibilidad de que las mujeres hicieran música, y yo siento que esa también fue una invitación importante. Eh, o sea, con ese contacto con el ensamble de música contemporánea, porque también pertenecía a ensambles ahí, fue que conocí el trabajo de compositoras de América Latina y de otras partes del mundo. Entonces ese también fue un proceso importantísimo para lo que soy hoy, que es haber tocado esa música de ella y Oye, me saberla parece muy interpretar. relevante lo que tú estás comentando porque por lo menos la experiencia que yo tengo acá en Chile no es esa. Yo no tenía referentes femeninas, o sea, existían. El tema es que no eran visibles, no estaban cerca de uno escucharlas en conciertos, sobre todo lo de la música contemporánea. Entonces, eh, me parecía injusto que se nos hubiese vetado la bibliografía o el acceso a ellas. Y eso que habían. Y de hecho algunas siguen vivas, entonces, de la época en que yo estudiaba, como Cecilia Cordero. Uh -huh. Entonces, algo pasó, no sé qué, algo pasó en un periodo en que, no sé si fue la dictadura o fue otros procesos que afectaron la visibilidad de estas mujeres, porque no estaban. Por ejemplo, la Leni Alexander, que es el nombre que le pusimos al festival, si bien no es chilena, pero se radicó acá muchos años, y tampoco, o sea, era como que todo el mundo sabía quién era, pero no estaba en los programas de concierto. Así que me parece muy, muy bello lo que tú dices de haber tenido la posibilidad de tener un ensamble de música contemporánea que precisamente tuviera dentro de sus repertorios también obras de mujeres. Potente eso. Sí, muy, muy, muy potente. Yo ya venía con esa pregunta, ¿sabes? Porque cuando estaba cursando los primeros semestres de carrera en esos procesos de investigación, a mí me gusta mucho bailar, disfruto mucho bailar, bailar en serio así como de todo. Y Colombia, pues. bailo salsa, dime. Como Colombia, pues propio yo de Colombia. Sí, bueno, y recuerdo haber hecho una primera mini investigación de así muy primípara en la universidad sobre orquestas femeninas de salsa en Colombia, porque la salsa tú sabes que es un ritmo importante aquí, pues esto es Claro, un pedazo caribe y aquí somos caribe también. sí. Y, y como que me hacía mucha falta porque solamente las escuchaba cantar a las mujeres en las orquestas. Bueno, entonces sí tenía como una intuición ahí latente, latente, latente por las mujeres, y ya cuando me encontré con la música contemporánea, pues hizo match completamente la pregunta por las mujeres y las compositoras, y dedicarme a componer. O sea, que fue como el camino. No todas las universidades en Colombia enseñan música contemporánea, debo decir. ¿Ya? La gran mayoría no lo hace, la gran mayoría ni siquiera llega a terminar la primera mitad del siglo XX en la historia de la música occidental. Mm, Eso me parece muy, muy grave, digamos. por No supuesto. estudiar tu historia reciente. Mm, Y y muchas tampoco enseñan músicas tradicionales colombianas, por ejemplo, ya. sean Muy privadas o europea. sean públicas. Dime, ¿Son europeas lo que enseñan? Más que nada repertorio más europeo. que nada, sobre todo estas estructuras tan un poquito duras de los conservatorios que todavía quedaron de esa idea de conservatorios, Ujú. sí. Y eso es problemático porque cuando salimos de la universidad, pues
sí hay una diversidad importante, pero hay también unas falencias. No conocemos nuestro entorno, es como eso. claro. Y eso sí, Elisa, sí es, no, me sí, parece o sea, no es tan exento de lo que ocurre en otros países, por lo menos acá en Chile también, tiene estructuras muy rígidas de los conservatorios, está muy como arraigados ciertos repertorios también, como que cuesta un poco como mover a la gente de esa situación ya aprendida, ¿me entiendes? Por años. No sé si es porque involucra mucho trabajo, renovar el repertorio o cambiar los repertorios. No lo desconozco ahí cuáles son como las razones reales por las cuales no se hace. O simplemente ya un conservadurismo que se aleja de cualquier tipo de innovación que involucre movimiento. Oye, cuéntame, dentro de tu carrera, personajes importantes, personas que hayan así como gatillado o impulsado tu quedarte en la composición, porque muchas veces uno como que siente que está en un terreno súper hostil y de repente siempre hay algo, un alguien que de repente está con esa palabra precisa que te anima a seguir. ¿Hay algo así en tu vida compositiva? sí, absolutamente. Y ha sido muy afortunado ese encuentro, aunque ha sido de muchas maneras a lo largo de estos años. El compositor colombiano Rodolfo Acosta, que es uno de los profesores de composición de la universidad donde estudié, Uh -huh. siento que es una figura bien importante que ha impulsado no solo la mía, sino la carrera de muchas personas jóvenes en la composición, pero no solo por dar ánimo, sino por hacer las preguntas correctas, creo yo. A ver, explica eso. Porque yo sí siento que vivir la composición es estarse preguntando mucho por el mundo todo el tiempo, en general, no solo el mundo de la música, sino lo que estás viviendo cotidianamente. Y a veces necesitamos que nos hagan preguntas duras y que la guía en el camino sea preguntarse por los deseos y por y evidenciar realidades y no solamente como fantasear con qué será el futuro. ¿Sí? Entonces creo que ese encuentro con él, y no sé si sea, creo que no soy la única persona que lo menciona de esa manera, es encontrarse con muchas preguntas. Y esas preguntas, esa honestidad tan, tan intensa que se vive en ese proceso cuando uno estudia con él. Yo no estudié composición con él, pero fui estudiante de otras materias. Y luego ya con el proceso del Círculo Colombiano de Música Contemporánea y todo esto que vino después, ya de graduarme y eso, pues es bien significativo conocer todas estas personas porque todas estamos cercanas en ciertas preguntas que nos hacemos. Una pregunta de esas es, ¿por qué seguimos estudiando repertorio centroeuropeo y no latinoamericano, por ejemplo? Claro, Entonces, encontrarse con eso en la historia de la música, en la mitad de tu carrera, es muy, muy trascendental. Es dar la vuelta, es decir, porque esta pregunta no me la hice antes de siquiera estudiar música. O sea, ¿hay claro. compositoras en América Latina? O sea, es la pregunta grande. Mm, Y sí hay, y hay que buscarlas y hay que encontrarlas. claro. Y esa actitud también del mismo Rodolfo, y creo que de varias personas, Daniel Leguizamón, por mencionar colombianos, y luego de ese encuentro con ellos, pues fue encontrarme con Graciela Parasquevalis, que sin duda fue un impulso para el camino de la composición importantísimo. No solo ella, también Corina Aronian. Yo había tenido Yo me había encontrado, antes siquiera de encontrarme con la música contemporánea, con los textos de Coriana Aronian, porque siempre me he preguntado por la música y la política. Y él trabajó mucho esos textos, ese tipo de temáticas. Y estaban en la biblioteca y si uno va y busca, pues se encuentra. Sí, por supuesto. Esas dos, ¿no? Eso también es la actitud. Tener profes o personas que te acompañen en el camino y te digan, no todo está hecho,
Si tienes que buscar, pues busca, porque no todo va a llegar a tus manos y no todo está resuelto. Y creo que esos maestros hicieron esas preguntas en el momento correcto. Mm, Mm, y lo que tú decías, ahí como hay una necesidad. Yo no siento tan presente como la necesidad de la creación. Yo siento que en mi pasa que tengo muchas preguntas y que voy buscando caminos para resolver esas preguntas. Y uno de esos caminos es la composición. Sí, pero sí conozco personas como tú, por ejemplo, que estabas diciendo que hay una necesidad creativa todo el tiempo ahí, pulsante, ahí, sí, ahí, ahí. Sí, o sea, me parece que eso también está muy chévere, pero claro. que eso también nos hace distintas. Y, Sí. y ver eso en otras personas que acompañaron mi camino también fue importante. Yo no tuve sino una compañera de composición un semestre Mm, en mi carrera, o sea, mientras yo estudié, solo hubo una persona con la que me encontré que estudiaba composición y eh, no, no tomó el camino de ejercer la composición como la ejerzo yo. O sea, no se dice a sí misma compositora, sino ya. hace trabajos creativos y hace otras cosas. Entonces, creo que la pregunta no sé si iba también a esa preocupación por el abandono de la profesión. Como que si no tienes a alguien que te diga, no, no desistas, aguanta, de pronto abandonas. Sí, un poco sí, porque creo que, y eso lo vamos a ver después con la siguiente pregunta, que es sobre la situación de la composición en Colombia, a nivel de formación profesional de la composición. Pero yo te lo apuntaba un poco porque yo creo que la figura del maestro o de la maestra, bueno, en Chile no ha habido maestras de composición formales dentro de la universidad, todas han sido informales. Leni Alexander enseñaba fuera de la universidad. Y lo mismo que con Diri Sangüesa, Ujú. lo mismo que pasó con una profesora que se llama Lucila Césped, que era de contrapunto y armonía, que también estuvo dentro de la universidad, nunca en composición, pero en estas otras dos materias, y terminó ejerciendo fuera de la universidad. Entonces, cuando una se ve, como tú decías, tuvo una compañera y una se ve un poco sola en un terreno muy masculino, eh, es complejo, pues complejo. No sé si tú tuviste como comentarios inapropiados, por lo que veo, pareciera ser que tuviste la suerte ahí de tener a alguien muy, muy potente que te fortaleciera. Pero te lo preguntaba un poco por eso, porque hay una adversidad también en la formación musical y me parecía importante saber si tú tuviste eso, tú tuviste ese momento como de decir, no, lo dejo todo, esto ya, o hay situaciones que no las puedes tolerar. Sí, yo creo que todas pasamos por ahí y no necesariamente es tan afortunado. Yo siento que sí hubo comentarios hostiles, no solo por el hecho de ser mujer, sino por los repertorios que quería abordar. Mm, Por ejemplo, en mis clases de piano, mi maestro decía que la música contemporánea era cualquier cosa y que no podía tocar eso en mis exámenes, y menos obras de compositoras, que nunca mm, toqué obras de compositoras en mi clase de piano como estudiante, por ejemplo. Eso es un territorio hostil. por Y que supuesto, terminé acercándome tanto a la música contemporánea porque ahí sí podía tocar lo que yo quería. Al final, o sea, que hacía un claro. proceso de buscar obras que quería tocar y en mis clases de piano, además de, del prejuicio del repertorio, pues estaba el prejuicio de que las mujeres no eran compositoras. Claro, Eso es serio. sí. Yo Bueno, sufrí en esa clase, no sé sufrí si y a quería. ti, no sé si a ti te pasó que escuchaste el comentario que yo sí lo escuchaba acá en Chile, de que las músicas no eran interesantes las que hacían las mujeres. Sí, y he escuchado también cosas como de, si no sobresale es porque no es buena, Claro, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, si no la nombran es porque no es buena, pues entonces no, ninguna es buena porque ninguna nombran. claro. O sea, hay ahí ya unas frases fáticas y reflexivas, yo creo que no se piensan cuando las dicen. Están tan Sinceramente, arraigadas, están muy arraigadas que se están muy, dicen, muy metidas
muy finas, y yo siento que a mí sí, lo que he ido descubriendo con los años más bien es que yo he tenido que masculinizarme mucho para habitar ciertos entornos. O sea, que vamos adquiriendo como unas destrezas particulares. Yo recuerdo que desde el colegio, yo estudié en un colegio en donde casi no había mujeres porque era un colegio técnico. Ya. Entrabas ahí y aprendías fundición y metalistería y electrónica y cosas de esas, y ahí las mujeres no están, porque las mujeres había que presentar un examen para entrar, o sea, era un colegio, además porque yo vengo de un sitio que es más bien rural. Entonces lo que aprendes en el colegio te sirve para la vida, para desempeñarte en la vida. Entonces yo había podido salir y ser soldadora y dedicarme a soldar el resto de mi vida porque eso me lo enseñaron en el colegio. Y practiqué deportes y en esos deportes, en esos equipos no había mujeres. Entonces yo practicaba deportes solo con hombres. Y Mira, eso te va volviendo un niño más para sobrevivir. Si no, no sobrevives en ese entorno. claro. O sea, Te vas endurece, adquiriendo claro. unas performancias claro, que uno termina revaluándose mucho cuando empieza a estudiar todo esto, como, pucha, yo tengo que quitarme esto de encima porque fue una estrategia de supervivencia y porque no es tan sano. Qué importante eso que tú dices, porque finalmente en estos procesos, claro, uno tiene que adquirir ciertas como estrategias finalmente para poder sobrevivir, y eso, así como tú conozco tu trabajo y yo conozco el que hemos realizado con las chicas de resonancia, esperamos que eso no tenga que ser así, ni en este espacio de la música ni en ningún otro. O sea, que no se tenga que adquirir eh, una armadura finalmente para sobrevivir en un espacio. O sea, sobrevives como en todas las cosas. O sea, tienes que sobrevivir a la vida para que no te maten, porque acá el femicidio existe. Quizás no en la misma escala que en otros países, pero sí existe. Y sí está esa preocupación. Y así como vas cambiando como de escalas y dice ya, femicidio, está la libertad como de desarrollarse profesionalmente en un espacio que es masculino y tratar de no tener esta armadura constantemente. Me parece súper Sí, importante lo que dices al respecto. sí, sí. Y como con esto de estudiarnos también en el feminismo y en estas preguntas que nos hacemos todos los días como mujeres, porque también hay que revisarnos nosotras, Mm. pues salen todas estas respuestas de, claro, yo tuve que pasar por unos procesos y tal vez no entendí que en ese momento lo que estaba pasando me era violento porque yo ya tenía esa capa puesta, Claro, ¿sí? Que nos estamos dando cuenta ahora que hemos pasado por situaciones violentas, que en ese momento o que tal vez hace unos años no las entendíamos como situaciones violentas, sino como eso es la vida. claro. Es que exactamente, o sea, bueno, o me ayuda mi personalidad, que era así como ya, mi personalidad es así, con esto me defiendo en la vida, y creo que eso no aporta mucho a lo que se busca de tener un espacio seguro de desarrollo. Oye, y Sí. tomando todo este contexto, cuéntanos un poco, ¿cómo es la formación en la composición en Colombia? ¿Cómo tú la ves actualmente? ¿Crees que desde que tú estudiaste a lo que hay ahora ha cambiado? ¿Se integró, por ejemplo, hablabas de lo latinoamericano, hablabas de lo conservador que podían ser algunos espacios? ¿Siguen siendo igual así? ¿Sigue siendo marginal? Cuéntanos un poco de eso. Mm, pues el estudio de la composición en Colombia es muy diverso. Siento que cada institución, sea pública o privada, tiene una apuesta distinta, y eso me parece muy valioso. Pero pues todo tiene sus, sus comitas y paréntesis grandes. Por ejemplo, que eh, puedes estudiar composición en más o menos 8 universidades en Bogotá solamente, pero en solo 2 de ellas hay profesoras de composición, mujeres. Ya, eso es grave. Afortunadamente, en 2 de ellas, quienes enseñan composición son las directoras del área de composición, que creo que ese es un avance, una ruptura del techo de cristal bien importante, porque, pues porque hay que tener puestos de poder, eso
es muy necesario, sobre todo en las instituciones, porque si no, no se van a generar las políticas que necesitamos para las mujeres. Es mi percepción como del cambio estructural. Eh, una de esas es Carolina Noguera, por ejemplo. Ella hoy es la directora de composición de la Universidad Javeriana y enseña composición. Y otra de ellas es la compositora Amparo Ángel, que enseña en la Universidad Sergio Arboleda, que es una compositora ya, pues, nacida en los 40, otra generación, Ujú. enseña otras músicas, tiene otra estética, aborda otra estética a la que abordaría a la misma Carolina, que es nacida en los 70, pues 75 para arriba, enseñando composición. Sé que Ana María Romano ha hecho parte de la Universidad del Bosque y también parte de muchos procesos en la Universidad de los Andes relacionados con la creación y con el mundo sonoro, pero no sé si ella actualmente esté de profesora de composición del Bosque. Sé que sí lo estuvo también, entonces ahí vamos sumando otra. Ya en el país, por ejemplo, Natalia Valencia ha sido profesora en la Universidad de Antioquia, que queda en Medellín, que es otra ciudad principal. Y ahí vamos. Pero pues Bien. fíjate que te estoy hablando de 8 universidades en Bogotá, con solamente presencia en 3 de mujeres eh, que tienen que ver con la creación y el sonido, y una sola en el país, teniendo en cuenta que pues está Cali, está Barranquilla, está Bucaramanga, como ciudades principales donde se enseña composición. Y pues sí, la presencia de las mujeres es muy generizada, perdón, el uso del término repetido, es enseñar formación auditiva, le llamamos aquí como a las materias de solfeo y Ujú. pues sí, las mujeres están ahí enseñando eso, están enseñando, son cantantes o son violinistas, o hay como un lugar asignado que nosotras ya conocemos Claro. que tiene que ver con ser mujeres, Mm. eh, que es difícil, pero dentro de la música tradicional se está haciendo un trabajo grande de la presencia de las mujeres, por ejemplo, tamboreras. Hace 10 años, 15 años no veíamos mujeres tocando tambor, tocando marimbas en esos espacios tan masculinos, Claro. y ahora ya hay, o sea, ya eso está saliendo. Respecto a lo que preguntabas de lo latinoamericano, yo no siento que haya como un cambio trascendental, creo que lo que hay son unos grupos que están interesadas, de personas que se interesan en esos temas y entonces estamos conversando continuamente, pero, pero se estudia muy poco la música que hacemos en la actualidad y muy poco la música que se produce en América Latina y pues asimismo muchísimo menos la que hacemos las mujeres. Mira, qué interesante lo que tú dices, porque a mí, por ejemplo, la problemática de lo latinoamericano es como o geográfico el problema o un problema estético. Porque también, por ejemplo, como tú señalabas que habías conocido a Graciela Parasquevaidis, eh, hay obras de ellas que tienen instrumentos latinoamericanos y que tienen un trabajo que no es precisamente una música de pueblo originario, pero sí trabajo con los instrumentos buscando sonoridades, ¿cierto? Buscando experimentar con el sonido y me parece muy bien. Por otra parte, tienes como representantes así como Amadeo Roldán o como Revuelta, ¿cierto? Que tienen dentro de su forma europea una inserción de lo latinoamericano en los ritmos, ¿cierto? Sobre todo en la cosa más rítmica. De hecho, la obra de Amadeo Roldán es la rítmica, es una con las que más lo ubica. Entonces, está esta cosa de lo identitario, por lo menos acá en Chile, de incluso algunos llaman que es como una apropiación cultural, muchas veces el trabajar con estas temáticas. eh, Hay, por ejemplo, proyectos como la Orquesta Andina, que son como lo veíamos con la clase que fuimos al seminario de Graciela Parasquevaidis, que están ahí, pero no precisamente tocan músicas de pueblos originarios, sino que están ahí como una orquesta para poder trabajar en torno al sonido.
y a las posibilidades que nos da la diversidad tímbrica que se genera con estas agrupaciones. Entonces, por eso te preguntaba, porque hay estas búsquedas que tienen que ver como desde el sonido, y muchas veces como esa búsqueda del sonido viene un poco como con esta herencia de las vanguardias, ¿cierto?, de los años 60 del siglo XX, como que igual está como esa, ay, sí, pero eso es como un pensamiento que viene igual de Europa, ¿me entiendes tú? Entonces, no sé si eso se da allá en Colombia. Pues yo siento que es una conversación amplia en general, no solamente por ser Colombia. Creo que, creo que está bien preguntarnos ese tipo de cosas, pero cuando decía lo latinoamericano tiene que ver más bien con la preocupación por nuestro entorno en general. O sea, que cuando no estudiamos nuestro entorno cercano, o sea, nuestro paisaje sonoro inclusive cercano, pues estamos como viviendo el mundo de las ideas, no sé. O Mm. sea, es chévere conocer a la vecina o al vecino que está haciendo la música y hablar de eso, ¿sí? Eso me parece súper interesante y creo que es a lo que yo llamaría preocuparse por lo latinoamericano en esos términos, sea la estética que sea, porque hay que estudiar la música. O sea, es algo que hacemos cotidianamente y hay cosas que nos gustan y cosas que no, pero al final eso no tiene nada que ver con estudiar la música ni con enseñarla. Claro. Es, Sí, me es, parece bien eso. y que de pronto los referentes sí siento que ahí sí es una opinión súper personal que deberían cambiar mucho, porque cuando cambiamos los referentes cambiamos los anhelos de las personas. Y hay un deseo, hay un deseo de, ser de habitar una composición desde ese mundo europeo instalado, cuando el camino de la composición en América Latina, pues, existe desde el siglo XVI. O sea, no es una novedad esto. Mm. Tenemos un camino propio hace siglos Claro. y no nos preocupamos por descubrirlo, sino que seguimos en un eres tú En o un soy yo, eres tú mestizaje, o soy yo, eres tú o soy yo. claro, Que nos hace es más bien separarnos. claro. Y frente a lo estético, yo creo que estéticas como personas en este momento, o sea, yo no podría decir hay una música contemporánea chilena o hay una música contemporánea brasileña o mexicana o menos ahora con esta infinidad de propuestas, por ejemplo, desde las tecnologías digitales Mm. que te mandan a otros mundos sonoros. No, pues no lo pienso así, sinceramente. Y no me interesa, como que no me interesa esa búsqueda identitaria en ese camino. Me interesa más bien reconocer a las demás personas que habitan mi entorno y poder entablar conversaciones, porque eso nos va a también permitir construir teorías acerca de nuestras propias músicas. Yo coincido con lo que tú dices porque creo que hay como, por ejemplo, yo digo, para mí lo latinoamericano, cuando me lo consultan así, porque es como una necesidad de preguntarte si uno es latinoamericano. Y yo le digo, oye, nací en Chile primero, o sea, latinoamericana soy. Eso es como, Hablo español, además, claro, hablo hispanoamericano español, también. claro, es como, sí. Y yo creo que a mí lo que me ha ido gustando es como asumir un mestizaje inclusivo, lo digo yo, que es como a mí, por ejemplo, lo de la preocupación latinoamericana, yo creo que una de las más grandes preocupaciones y que de ahí vamos a abordar las dos siguientes preguntas es, por ejemplo, el rol de la mujer en la música. A mí sí me preocupa el machismo que ha habido en la formación musical o en la visión de la cultura musical, que me parece que es un rasgo que ha estado presente en Latinoamérica y lo atraviesa por completo. Entonces, para mí eso sí es un problema latinoamericano. Entonces, desde ahí yo digo, sí, mi preocupación latinoamericana, por ejemplo, el respetar los pueblos originarios, ¿me entiendes tú? El respetar el medio ambiente, para mí esas son preocupaciones latinoamericanas. Nuestro continente tiene una fortaleza
en recursos naturales que ha sido totalmente, digamos, industrializada de manera así exacerbante, que nos está dejando con tremendos problemas de sequía, de falta de recursos, de agua, por ejemplo, de los recursos hídricos, y para mí sí ese es un problema latinoamericano. Entonces, yo me sitúo más como desde la geografía, lo que tú dices, conocer tu entorno, qué es lo que está pasando, y desde ahí crear. Creo que la expansión sonora se va nutriendo de esas observaciones, como bien dices tú, del mirar, del estar en contacto con lo que te aportan otras personas u otras realidades, y de ahí como que empieza a fluir el tema. Me parece excelente. Y dentro de todas estas situaciones que tú nos describes, ¿cómo tú ves a la mujer colombiana en la música contemporánea? Específicamente en la música contemporánea hoy en día en Colombia. ¿Cómo la ves situada? Yo no la veo. Yo todos los días en una batalla. Eh, Creo que estamos haciendo esfuerzos importantes desde hace unos buenos años que no siento que sean nuevos. Yo creo que había preguntas que se estaban haciendo nuestras antecesoras, o sea, y no solo por ser mujeres, sino por ser personas no binarias, por tomar decisiones estéticas distintas. Pienso, por ejemplo, en Nova, como todas estas preguntas, estas propuestas no que se salían de esos bordes que estaban proponiendo las músicas en los 60s y en los 70s, las preguntas que tenía la misma Parasquevairis por las compositoras, que no era la única que las tenía. También pienso mucho, por ejemplo, en las migraciones, porque se van, sí, sí porque este entorno no es nutritivo para ellas también. O sea, no solamente es un deseo de querer estar en otra parte, sino también es muy posible que el entorno nunca fue un entorno seguro y que le ofrecía posibilidades a esas mujeres que emigraron. En Colombia hay muchos compositores que se fueron. Y pensemos que además este es un país que está viviendo un conflicto armado que no para, que los últimos 70 años han sido los peores de nuestra historia, donde hay masacres todos los días. Nadie quiere estar aquí. O sea, no es fácil decir, bueno, voy a estar aquí haciendo música todos los días, cuando la realidad de muchas otras personas es así de difícil como la vida y la muerte. Entonces sí creo que no es fácil tomar la decisión y que además quienes estamos acá estamos aguantando mucho. No es, no es Oye, como que lo tienes ahí, hay que trabajar todos los días. Bueno, todas las personas también trabajamos todos los días. Es muy preocupante, yo estoy, digo, como terminando una tesis un poco más de lo que debería haberla terminado de maestría. O sea, nos pasa entre a hacer todas. festival y organizar y componer, bueno, hay que hacer una tesis también. Claro. Y esa tesis no arroja cifras buenas. Estuve estudiando, por ejemplo, cuántas obras de mujeres se han tocado, esos porcentajes entre obras de hombres y mujeres en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por ejemplo, o en festivales que son así de talla internacional, que todo el mundo celebra, como el Festival de Música de Cartagena, y no somos ni siquiera el 0,2% a 2017, 2018. O sea, hay años en que la orquesta no toca música de compositoras o toca una o dos obras al año. Eso es no estar. Es no existir para las orquestas, por ejemplo, para las instituciones orquestas. Eso es gravísimo. Y muchas, como lo hemos conversado en otras ocasiones, que tenemos espacio también para hablar en otras ocasiones, hemos hablado de la dificultad de hacer esas obras tan grandes porque nadie te las toca, porque Claro. no les interesa.
Y así muchas otros escenarios. Es, las cifras son para ponerse a llorar. Pensamos que damos un paso y resulta que vamos y miramos qué ha pasado y no ha pasado nada, nos ha sacudido esa estructura. No, ni siquiera en Colombia no hay, por ejemplo, política pública de paridad para los escenarios. Ya está mal. La única política de cuotas que tenemos es para eh, presentarse a ser candidatos o candidatas dentro de la política. Ya, claro, eso te voy a preguntar. O sea, políticamente como que existe un poco eso. Claro, porque Argentina, por ejemplo, sacó la ley de paridad y fue un tremendo Ajá. trabajo ahí. Yo estaba siguiendo a la musicóloga, la Mercedes Lisca, ahí estaba ahí yo Uh-huh. atenta a esa gestión. Acá en Chile, este año sí se hizo cuota de género para una de las líneas, dos de las líneas de los fondos concursables, que fue eventos presenciales, ya sea online o no, pero tenían que tener cuota de género el 30% y la línea de becas también, que fue eso. Entonces, no es lo que uno esperaría, pero se está avanzando en esa materia. O sea, sí es dramático lo que estás viviendo allá. Es muy dramático y las cifras que arrojaban mujeres, por ejemplo, nosotras estuvimos con Diana Ortiz del festival analizándolas, porque además Ana Alejandra Quintana, que es una investigadora que ha hecho un buen trabajo aquí, importantísimo, de las primeras que lo ha hecho con ese rigor, de ver cómo está este enfoque de género o proponer estrategias para aplicar los enfoques de género en las revistas musicales. La deserción de las mujeres en las universidades es brutal. O sea, en este momento no recuerdo la cifra exacta, pero en 10 años se redujo de un 60 a un 29%, si no estoy mal, pero así de grande es el que las mujeres se graduaran en la universidad. O sea, sí hay un recrudecimiento y puede tener que ver mucho con las políticas estatales, con que hemos tenido desde el 2002 por lo menos unos gobiernos muy radicales en ciertas políticas que no le apuestan a la vida, que le apuestan a otras cosas, incluyendo la guerra, y pues eso también tiene unas repercusiones gravísimas en los cuerpos de las mujeres, en los deseos de las mujeres, o sea, Claro. somos pocas. Yo tenía una lista en esa misma tesis de más o menos unas 50, faltan muchas. Yo le pondría que podríamos haber en este momento, eh, contando compositoras de finales del siglo XIX, tal vez unas 80, que me parece muy poco. Claro que nuestra población tampoco es tanta, pero comparado con otros países como Argentina, por ejemplo, Sí, yo también estoy sorprendida la porque diferencia es importante sí. y es también muy lindo ver cómo hay tantas compositoras allá. Me parece que tener ese ejemplo es que hay que Sí. trabajar. Bueno, de Sí, hecho, entonces, también vamos a entrevistar al Foro Argentino de Compositoras, que es sorprendente. Yo quedé muy, muy sorprendida. Lo mismo que con México. sí, México es, México además tiene un trabajo muy importante feminista desde hace muchísimos años. Sus universidades son de las primeras que tienen escuelas de género y eso pues es para nosotros aquí como estamos tan al norte, tenemos mucho contacto con México, muy Caribe y Centroamérica, y es bien bonito es ver esa presencia. Respecto a la pregunta exacta que me haces, ¿cómo ves a las compositoras? Pues yo también las veo con muchas ganas de hacer cosas, o sea, que exista
una mujer que está, dos mujeres que enseñan composición y son las directoras del área, quiere decir que está, está cambiando algo. Claro, algo O sea, se no todos avanza. son lágrimas y tristezas, o sea, hay un No, trabajo hecho, grande, festivales, apuestas, por ejemplo, desde la tecnología también, eh, que han marcado un camino, sin duda. se abren otros mundos sonoros más accesibles, colaborativos. Y ahí viene la última pregunta, de generar estos espacios. Cuéntanos, ese gran proyecto que es el Festival de Mujeres en la Música Nueva. ¿Cómo va en respuesta a todo esto que ya hemos conversado? ¿Cómo surge, cómo nace, en qué están? Bueno, surge en 2017 como en 2017 empezó como Sonora Bogotá. Yo no sé si tú conoces este proyecto de Sonora que tiene que ver como con músicas muy amplias. Sí, Yo me contactó Isabel Brett, que es una cantautora brasileña, y ella me preguntó si yo quería organizar Sonora en Bogotá. Y yo le dije, bueno, sí. Pues, yo ya había hecho mi proceso ese de la tesis de pregrado, en donde había analizado obras de compositoras y tenía como esa pregunta ahí rondando. Y, y en ese momento estábamos en contacto con Michela Bondano porque ya había llegado de su maestría en México y entonces estaba en Colombia. Y hablamos y le propuse que si quería sumarse a la organización de Sonora y ahí arrancó. Después de haber hecho Sonora nos dimos cuenta que queríamos, eh, uno, que ese Sonora tuviera como todas las músicas que querían ella. Nosotras solo lo hicimos de música contemporánea experimental porque era lo que manejábamos. Y pues porque también siento que esos trabajos colectivos deben rotar. O sea, como que esas ideas colectivas no tendrían que quedarse en una sola cabeza o en una sola representación, sino que está chévere que otras personas se hagan cargo. Entonces lo que hicimos fue buscar otro tipo de músicas de mujeres que se dedicaran a otras prácticas musicales que les interesara. Y un grupo de cantautoras lo tomó y empezó a desarrollarlo ahí. Y nosotras decidimos hacer nuestro propio festival, que es el festival. Como ahora sí nosotras nos vamos a inventar algo, pero fíjate cómo fue el impulso, también fue una inyección claro. de energía y de valor, porque organizar algo requiere, tú lo sabes bien, una Mucha fuerza energía. y una valentía. mm, y bueno, y yo me sentía muy contenta porque yo en el Círculo Colombiano de Música Contemporánea, sí voy a ser como muy autorreferencial, qué pena, aprendí muchas cosas. O sea, ese proyecto del Círculo ha sido una transformación para mí, para el entorno, y porque además hacemos un trabajo como comunal. Nadie en el círculo gana dinero, nadie en el círculo está esperando que esa sea la retribución, sino es más bien estamos trabajando porque somos una comunidad y lo que yo haga le beneficia a todas las personas. Mira, Entonces hay una idea, le llamamos en el círculo como de equipo misional, que se va rotando. Con los años hemos ido aprendiendo cómo rotar ese equipo misional para que los trabajos no se recarguen, aunque sabemos que eso se recarga siempre. Eh, pero estamos aprendiendo a hacerlo también. Y, y entonces es como poder mantener ese proyecto girando haciendo todo. En el círculo nosotros hacemos todo. Todo, pero sin sufrir. Sin esa ya, idea de me estoy sacrificando por una comunidad, no, sino entendiendo que yo existo porque tú existes. Y si no, no funciona el mundo. claro. Entonces es muy significativo ese aprendizaje porque creo que se conectó mucho con otras reflexiones que yo tenía acerca de la comunidad y de mis mismas obras.
Lo que yo propongo muchas veces en la composición tiene que ver con eso, con formas de relacionarse como intérpretes y no necesariamente como solo desde lo que el sonido puede proporcionar, sino más bien como experiencia de vida. Entonces todo eso al final está conectado. Y decidimos, por ejemplo, que todo el festival fuera gestión compartida. Esta figura que nos inventamos no le pusimos autogestión, sino gestión compartida, que era una figura que yo manejo en Libres en el Sonido, que es el ciclo que hice como en homenaje a Graciela Parasque Baidi, Mm, que lleva como el título de su obra, que a su vez es mm. un préstamo del poema aquel. Eh, Tan y es importante esa frase también, tan Y es necesaria. que, y además tiene completitud, ¿no? O sea, el Mm. poema dice, el poema de Juan Gelman dice, libres en el sonido, presos en el sonido. No, Y, sí, eso cala, ese cala, ese... y que consiste en, todas las personas que hacemos parte de este proyecto tenemos que trabajar por este proyecto, porque entonces no va a funcionar. Y si quieres entrar aquí, pues vas a entrar haciéndote cargo. O sea, nadie lo va a resolver por ti porque hay mucho que hacer. Es más o menos eso. Eh, Bueno, en esa idea nos juntamos con Michelle, sacamos adelante ese primer festival y nos dimos cuenta de varias cosas que había que hacer. Una era no abandonar a las intérpretes, porque sin intérpretes la música que queremos hacer no funciona. Y nos concentramos mucho en la música acústica porque aquí ya hay proyectos de mujeres, música y tecnología o mujeres sonido y tecnología. No sé, existe la apuesta del Festival en Tiempo Real que organiza Ana María Romano, que tiene que ver con eso, electroacústica, bueno. Y sentíamos como un hueco grande en la música acústica. Y eso nos permitía eh, preguntarle a las intérpretes y a los intérpretes por qué no tocaban música de compositora, que es algo súper importante. Entonces ese primer festival y todos los que hemos hecho, no solamente es un festival de compositores, o sea, no es un festival de compositoras, es un festival de mujeres dentro de esta música, sea como intérpretes o sea como compositoras o sea como investigadoras eh, y cuantas más categorías pueden surgir, pues todas son bienvenidas. Y en esa idea de la gestión compartida, lo que hicimos fue hacer una convocatoria en donde las compositoras propusieran obras que querían que sonaran, pero ellas las gestionaban. O sea, nosotras gestionábamos el espacio y todo lo que ocurría dentro del concierto, pero cada compositora debía llevar sus intérpretes y su obra montada. ¿Sí? Ya. O sea, tenía Eso que ir con todo el círculo completo. Eso significaba que íbamos a tener un trabajo en común. O sea, ellas querían gestionar su música, y tenían que buscar sus intérpretes, tenían que hacer su montaje y lo que hacíamos nosotras era abrir la posibilidad de que eso fuera un concierto, grabar el concierto, etcétera. Porque, porque siento que a veces también esa educación de las universidades, no sé por qué nos enseñan que todo ya está hecho. Y no, la verdad es que nadie va a llegar a la puerta de tu casa a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Eres compositora? Te voy a descubrir. O cosas de Claro. ese tipo que todavía pasan. O sea, yo todavía conozco personas que piensan así y, y es muy, a mí me parece No, como fuera de tiempo. claro, no, y está totalmente alejado de lo que es la actualidad. No, hoy en día si uno no hace como su propia autogestión o te haces tu propia como divulgación, yo creo Sí, que bueno, yo podría decir que yo construí mi carrera así, o sea, oye, mira, estoy haciendo una obra oye, mira, estoy haciendo este proyecto, estoy haciendo, y ahí como que empieza a circular la noticia y finalmente logras insertarte en los espacios. de acuerdo. Y hay que aprender a hacer cosas de eso.
O sea, hay que aprender a hablar con intérpretes y decir, mira, esta es mi obra, quiero que la toques. O sea, como que esa era nuestra primera intención con Michelle, y la mayoría de compositoras que convocamos en ese primer festival eran compositoras jóvenes, como para ir también encontrando nuevas músicas. Claro. Y bueno, en el segundo festival lo que hicimos fue una convocatoria muy similar, para intérpretes y compositoras. Y bueno, ya en el tercer festival, a todas las invitamos a que se sumaran al núcleo de trabajo. O sea, esa también es la intención, que todas podamos trabajar por todas, y que no unas organicemos y otras hagan otro trabajo, sino que todas podamos trabajar por nuestros propios proyectos. A ese núcleo de organización se sumó Diana Margarita Ortiz. Y Ya. Diana, le hicimos, en este tercer festival, lo que hicimos fue hacer unas comisiones a compositoras jóvenes para un ensamble que ya no era un ensamble solamente de intérpretes mujeres, sino también de intérpretes hombres, porque es importante, nos pareció muy importante que cualquier intérprete se interese por la música de compositoras. Entonces ya habíamos creado como un entorno seguro de trabajo con mujeres, y como que dimos el siguiente paso. Qué bueno, Eh, qué bueno eso. Me parece importante porque estamos en un mundo que es mixto, finalmente, y es bueno educar y que cuando uno da esta posibilidad de apertura, se mantenga esa seguridad del espacio. Y eso, y mientras uno más eduque en estos espacios seguros, se va uh-huh, como constituyendo esa forma de habitar estos espacios. de acuerdo. Y junto con esas convocatorias también invitamos a ensambles a hacer conciertos de solo compositoras. O sea, la condición es, pues hay que tocar la música de compositoras y hay un montón. Entonces hay que buscarla y hay que montarla. Si les interesa, pues muy chévere. Eh, y el ensamble CG, que ha estado ahí siempre haciendo música, que, que normalmente tocaba música de compositoras, no ha sido como un requerimiento muy difícil, pero sí creo que hemos logrado una reflexión especial en intérpretes, eh, en general, a través de la posición del ensamble, porque en la primera vez que se presentaron fue en el 2018, hicieron un concierto de obras de compositoras con solamente intérpretes mujeres del ensamble. Mira, uy, qué Entonces, bueno. sí, fue muy bonito. Eh, y luego el siguiente ya fue con todo el ensamble, que fue el del año pasado, también haciendo un concierto de solo compositoras. Esa es una curaduría que hace el ensamble, nosotras no tenemos nada que ver ahí. Hay una condición, que es la música de las compositoras debe sonar y ustedes se hacen cargo. Para el 2019 tuvimos como invitadas al ensamble Salmia Plus, que es un ensamble que se dedica también a difundir obras de compositoras y a promover la creación, alemán. Y también Silvia Hinz, que es la directora de ese ensamble, hizo un concierto de flautas de pico solista, entonces ahí fuimos sumando. Y el ensamble que nos acompañó local, que además de CG, bueno, el ensamble que iba a tocar las obras de la convocatoria y las obras del que encargamos, que comisionamos, es el ensamble del Cuarteto de Guitarras Atemporánea, que fue un reto para el ensamble. Llegaron una buena cantidad de obras, a esta convocatoria llegaron como 25 obras, y Qué bueno. escogimos, se seleccionaron 3 más las 3 que ya se habían comisionado. Ese fue la convocatoria 2019. Para 2020 teníamos así un festival también pensadísimo, ya resuelto, iba a ser en junio, y esto pues lo detuvo un poco. Hicimos una convocatoria para la flautista Laura Cubides. Uh-huh. Ella toca flauta travesera, flautas traveseras en general,
Y llegaron 87 obras a esa convocatoria. ¡Qué harto! Eso fue increíble, llegaron obras de países que jamás imaginamos, Taiwán, Irán, Ahí sí yo vi el comunicado del resultado y fue impresionante, Australia, sí. sí, y era como, pues qué maravilla, pero no lo esperábamos, sinceramente. Qué maravilla de obras, todas de altísima calidad, unas de compositoras más jóvenes que otras. Bueno, eran obras de 20 países distintos, 87 y había que seleccionar 5. Laura iba a hacer un concierto solista y un concierto de música de cámara, pero el de música de cámara no era con convocatoria, pero vamos a lograr solamente hacer el del estreno de las obras de la convocatoria. Eh, la convocatoria la ganaron Cecilia Ardito, que es una compositora argentina que vive en Ámsterdam. Sí, sí, lo ubico a la Cecilia. O sea, no Sí. presencialmente, pero en estos encuentros virtuales he tenido el gusto de Sí. conversar con ella. Y la emoción, no sabes la emoción que es sentir que llegue una obra a una convocatoria de compositoras tan con tanta carrera. Sí, O sea, y compositoras que no tendrían por qué estar concursando, por decirlo de alguna por manera, un cupo, claro. estén mandando una obra. Es un acto político. O sea, yo por eso digo 87 obras llegaron de 20 países, porque eso es ya político, o sea, ya es Sí, significativo. Ya es decir a las personas, no es verdad que no existan compositoras y que no haya obras para esos instrumentos. Solo para esta exactamente. convocatoria llegaron tantas. O sea, sí existen. Es que hay que buscar, es que hay que esforzarse y estudiar. Sí, Y coincido contigo exactamente igual. Es cosa de buscar. De hecho, yo puse en mis redes sociales porque un colega me dijo, ¿sabes qué? Yo quiero conocerla. Hizo un Google Docs con una encuesta y dijo, yo quiero conocer, esta es mi área de trabajo, quiero conocer qué mujeres están en esta misma área que yo. Lo encontré fantástico. O sea, hay una acción para remediar y eso me parece muy potente. Así que coincido con eso, que es cosa de investigar. sí. Y también, por ejemplo, está Alba Potes, que es una compositora colombiana que vivía hace muchos años en Estados Unidos, otra de las ganadoras. Está compositoras para el festival pasado, compositoras como Canela Palacios Mm, mandaron obras. Bueno, tú sonaste en el festival pasado, porque sí, en el de 2018, porque CG tocó una obra tuya. O sea, sí, como que todo es una familia, al final sí. todo es una red tan bonita. Para pensando en Bolivia, para este festival ganó Miski Bernal, que es una compositora joven boliviana de La Paz. También tenemos una obra de una compositora de Malasia Mm, que se llama Wei Chin Chong, y tenemos otra de una compositora de Taiwán que se llama Kaiji Kao. O sea, hemos entablado ya un salto en en la el planeta. conversación. Sí, es muy emocionante. Y, y ellas están muy emocionadas de que la música suene en el festival. Eso es súper motivador para nosotras. Entonces este año no vamos a tener toda esa idea festival completo, vamos a tener el concierto de Laura Cubides, que va a ser la primera semana de diciembre, y las compositoras están haciendo como un video para presentar su obra y contar un poco acerca de ella. Y esa es como una parte del festival. Y la otra es que nos concentramos en algo que nos interesa mucho, y es empezar, tú conoces eso muy bien porque lo haces constantemente, y es empezar a insertar en los repertorios de estudiantes y en las formas como estudiamos música, obras de compositora. Ujú. Entonces diseñamos un plan de trabajo con la Filarmónica Joven de Colombia. Esta es la primera vez que voy a contarles de este proyecto. No. eh, y con el ensamble CG, cada instrumentista del ensamble CG va a haber como unos talleres, van a enseñar
técnicas actuales solo con repertorio de compositores a los estudiantes de la orquesta. Maravilloso. Eso es Ese es el maravilloso. proyecto. Entonces van a hacer unos videos para que la orquesta pueda seguir estudiando estos repertorios y van a hacer unas clases virtuales, por supuesto, para que esos estudiantes aprendan a tocar no solamente las técnicas actuales, yo prefiero decirles técnicas actuales que técnicas extendidas, eh, pero con ejemplos de compositoras. O sea, necesitas tocar esta técnica, esta obra de compositora te puede ayudar. Ha sido un trabajo muy extenuante para encontrar el repertorio, muy difícil para instrumentistas que no estaban ni acostumbradas ni acostumbrados a tocar con ejemplos de compositoras, porque como estamos copiando, en los instrumentistas pasa eso todo el tiempo, ¿no? Estamos copiando lo que nos enseñaron. Claro. Teníamos un maestro o una maestra y estamos enseñando lo que esa persona nos enseñó. Y siempre es repertorio de hombres. Lamentablemente. Pues el círculo con lo que te decía anteriormente es como, no sé si hay como un no querer salir de eso porque involucra el trabajo de estudiar de nuevo otras obras, investigar cosas que no habías investigado, o sigues con el mismo librito ya amarillo enseñando lo que te Total. queda cómodo. Bueno, entonces aquí este también ha sido un reto para el ensamble CG porque está en esas, está trabajando en ese proceso, eso va a ser todo noviembre. En realidad el proyecto duro va a ser con estudiantes, va a ser las 2 últimas semanas de noviembre, pero llevan haciendo este estudio de las horas de compositoras desde septiembre que empezamos con como que este proyecto se formalizó. Y pues nos alegra mucho que sea una orquesta además de Sí. jóvenes quienes se interesen por hacer este tipo de cosas. Ahora ya veremos si en el 2021 esto generará interés en que esas orquestas toquen repertorio de compositoras. Pues ya hay un primer paso y eso es súper importante. Melissa, ¿dónde puede la gente ubicar el Festival de Mujeres en la Música Nueva? ¿Tienen página web o algún canal o alguna red social donde la gente pueda conocer este trabajo? Sí. Ay, me faltó un proyecto, te lo puedo contar así rápidamente. Por supuesto, cuéntemelo, güey, cuéntemelo, cuéntemelo. Bueno, voy a decir primero las redes y ahí voy a enlazar con lo que te quiero Ya, contar. Y es Festival MMN, Mujeres Música Nueva, Festival MMN.wordpress.com es la página del festival. Pueden igual poner Festival Mujeres en la Música Nueva en cualquier buscador y seguro les va a lanzar alguno de los espacios. Tenemos también un canal de YouTube donde tenemos las grabaciones de los conciertos para que escuchen música de compositoras y escuchen intérpretes que se interesan por estas músicas, que es igual, Festival MMN. Tenemos un espacio en Facebook, Festival Mujeres en la Música Nueva, una página en Facebook, un eh, perfil de Instagram, Festival MMN. Estos son como los espacios donde pueden encontrarnos. Ponen Festival Mujeres en la Música Nueva, Bogotá, Colombia, y seguro les va a salir. sí. Bueno, lo vamos a poner como GC también, así que tranquilo. Genial. y bueno, este año ha sido muy bonito también con el festival porque nos hemos como recogido, como entendiendo que a veces producir tanto no es tan importante, que también tenemos que cuidarnos entre nosotras y buscar maneras de crear diálogos y estudiar estas problemáticas. Y se han sumado al núcleo del festival 3 personas más, que son Lady Montilla, no Oh, solo compositoras, Lady Montilla, Lía Macana, que desde el año pasado ellas dos estuvieron ayudándonos en el festival el año pasado, y como intérprete violonchelista, Laura García. Entonces nos propusimos también desarrollar proyectos con estas nuevas integrantes y uno de los proyectos fue una playlist que hicimos de difusión de música. La primera, vamos a hacer 4 posiblemente, pero eso tiene todo su tiempo y sí. su proceso.
y los trabajos colectivos suelen ser más lentos. También hay que tener mucha paciencia con este tipo de cosas. Y estamos haciendo piezas gráficas en redes y en espacios del festival, en la red, para difundir el trabajo de las compositoras. Y eso ha sido muy lindo, porque al principio parece que solo es poner algo en una imagen, y no. Mm. Lo que ha pasado es que todas hemos estado estudiando todas estas compositoras de la playlist, porque tenemos que estudiarlas para poder divulgar el trabajo. Exactamente. Y se ha vuelto una red de compartir entre nosotras el trabajo de compositoras tan importante. O sea, como que yo quisiera que eso le pasara a todas las personas, Sí. porque es un mundo para descubrir infinito, que tú sabes. Tú Mm. contabas eso con lo de Lenny Alexander cuando empezaste a estudiarlo. Hoy sí. No, y me ha pasado con ella, con Iris Sangüesa, con obras de Cecilia Cordero, con obras que he estado mirando y escuchando de compositoras más nuevas, como Tamara Miller, por ejemplo. He seguido el trabajo de Valentina Cárcamo, de la Macarena Rosmanis, y ha sido nutritivo, nutritivo. Es muy bonito conocer esos imaginarios sonoros y cómo los decantan en sus presentaciones, en su partitura, en su sonido. Así que te entiendo perfectamente bien. Sí, esas pequeñas, parecen muy pequeños logros, pero siento que son una transformación del entorno y que te dan un poquito de fe Sí, en que puede ser distinto todo, o lo mismo este festival, encontrarnos con resonancia femenina, es que no nos conocíamos, ¿por qué no nos conocíamos? sí. Bueno, todo ha sido posible ahora por la red. Querida Melissa, es tiempo ya. Yo estoy de verdad fascinada porque nosotras, bueno, para que la gente lo sepa, nos hemos conocido solo por la red y hemos entablado una amistad virtual muy bella, muy, muy nutritiva, muy reconfortante, necesaria. El toparte con personas que están en tu mismo sentir, en tu misma proyección, en tus mismas necesidades. Y así ha sido. Y espero yo que pase la pandemia para que sí de verdad estén acá en este país y nosotras también poder ir con nuestro proyecto allá y poder compartir y nutrirnos. De verdad, muchas gracias, Melissa. Para el Festival de Alexander es muy importante vincularse con el Festival de Mujeres en la Música Nueva. Creo que se pueden hacer cosas maravillosas a futuro. Completamente de acuerdo, siempre bienvenidas. Quisiéramos mucho que estuvieran aquí desde hace un par de años que venimos hablando con Diana de ese trabajo que está haciendo Resonancias. Es importante y es ejemplar, es admirable. Como que también podemos nosotras aprender muchísimo de cómo hacen ustedes las cosas. Eh, y porque, porque no en todos los países esto funciona de la misma manera. Todas esas preguntas que me hacías tienen que ver con eso. Y con conocernos, es que no nos conocemos, lo que estábamos diciendo al principio, con poder Claro. compartir música, experiencias, y caminos, y posibles desacuerdos, Ujú. para eso es. Y que yo Exactamente. sí siento que solamente si nos juntamos, pues va a poder haber una sacudida necesaria, Sí. y que, como tú bien lo dijiste cuando nos encontramos en ese primer encuentro de la red de compositoras latinoamericanas, nunca más solas. Nunca Ya más sabemos que solas. no, que ya no estamos solas en en estas ideas Sí, que estamos desarrollando día a día, porque yo creo que cada día se nos ocurren 50 ideas más, y que aquí claro. las dos estamos pensando, bueno, y cuando Resonancia venga, ¿qué vamos a Ah, hacer? Cuando sí, venga igual estoy Valeria, así tenemos que como... hacer un concierto. Exactamente, sí, tremendo. Somos dos personas con mucha creatividad en la gestión.
Bien, querida Melissa, yo te despido agradeciendo todo el éxito para el festival que va a estar la primera semana de diciembre, según nos informaba, y vamos a estar siguiendo de cerca los proyectos y compartiendo también en nuestras redes lo que están haciendo ustedes con, cierto, el festival y con estos proyectos del círculo también de música contemporánea, que encuentro que también lo sigo, es muy importante, así que seguimos en contacto y agradecerte, pues agradecerte la disponibilidad y el contarnos la experiencia de Colombia, que es un país latinoamericano que tiene un sello, bueno, está justo ahí al centro y tiene justamente ese pivote entre los que estamos más al sur y más al norte. Así que gracias, Meli. Ay, gracias a ustedes por la invitación, Valeria. Qué lindo verte, qué lindo poder conversar sobre estos temas. Eh, sí, lo que digo. Sí, 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 sí. Tienes razón en eso me quedé pensando en esto del pivote. Yo le llamo bisagra. Ah, también Yo se le, dice visa, claro. yo le llamo como estamos en una bisagra que es importantísima y que somos de una fortuna increíble. O sea, nos llega música de todas partes con mucha Claro. facilidad y, y bueno. Bien, querida Melissa, y bueno, al resto de la audiencia les dejo cordialmente invitados, invitadas e invitades a que sintonicen las redes sociales de Resonancia Femenina. Está toda la programación disponible para que usted pueda ver, disfrutar, conocer sobre todo el repertorio, las agrupaciones y también la gestión que se hace en Latinoamérica para la difusión y promoción de la música de mujeres. Sigan la programación entonces del Festival Leni Alexander. Un caluroso saludo desde Resonancia Femenina. Buenas noches.